es un placer estar aquí. Yo estudié en esta universidad hace bastante tiempo, pero revisando un poco y pensando cómo fueron esos años, creo que fui absolutamente autodidacta. Me interesó, yo creo que me salvó la vida de alguna forma la biblioteca de la facultad, que es una biblioteca maravillosa, ¿no?, en la que poco a poco empiezo a encontrar un libro, una revista. En esa revista encuentro a Ana Mendieta, en otra revista encuentro a Cindy Sherman, y voy encontrando, y de ahí me lleva un libro, A Overlay, de Lucy Lippard, donde empiezan a relacionar pues, la prehistoria con el arte feminista. Esto estoy hablando del 83, 82, entonces de alguna forma ese decalaje que encontraba yo, una mujer o niña de 18, 19 años con la realidad que me encontraba, lo va suplementando el encuentro de esta otra vida en otro lugar. Entonces todos los caminos, un libro, una revista, todo me fue llevando a la ciudad de Nueva York, ¿no? Como artista, desde que estaba en Bellas Artes nunca pensé en que el objetivo final sería hacer objetos y tener exposiciones, sino que no sería capaz de hacerlo hasta que no estuviera bien formada. Por lo tanto, tenía una necesidad de formación y vi la importancia del arte en la educación, porque yo misma me estaba educando en el arte. Entendí que era una metodología que estaba sucediendo inconscientemente y funcionaba. Entonces elijo estudiar en Columbia University, es una universidad en Nueva York y es una de las mejores de educación, y sobre todo educación en el arte. También el contexto lo elegí a propósito porque era donde todas esas referencias que estaba encontrando yo de artistas que me interesaban o que hablaban de algo que tenían que ver con mi vida en aquel momento. Es un zeitgeist, está ahí, ¿no?, con el espíritu del tiempo, se parecía bastante más. La metodología un poco de cómo voy a ir hablando es siguiendo la página web, que es por proyectos. Yo trabajo siempre en proyectos y paso mucho tiempo en ellos, no quiere decir que luego salte de uno a otro, ¿no? Y de esta forma también, como tenemos unos 50 y pico minutos, lo que no haya podido, si alguien tenéis algún interés en algo en particular, pues siempre podéis verlo, que también me podéis interrumpir cuando queráis. Entonces, en aquel momento me voy a estudiar a Nueva York y a partir de entonces siempre voy combinando la educación en el arte con mi práctica artística, ¿no?, que es algo muy normal, ¿no? Todo el contexto de artistas con los que fui conociendo trabajaban también en distintos sitios, van combinando 2 o 3 o 4 actividades en la vida, no es solamente una. Estas dos disciplinas, la práctica artística y la educativa, se fueron también de alguna forma juntando y retroalimentando. El hecho de estar trabajando, por ejemplo, en un departamento de educación de MoMA, me fui educando en esa colección, como me fui educando en la colección del Bronx con otras culturas que yo desde aquí ni conocía esa oportunidad, esas experiencias. También el New Museum en la época de Marcia Tucker, que es puntual, lo habréis estudiado, en ese momento surgen las exposiciones mucho más interesantes, ¿no? Es un antes y un después metodológicamente en cómo aproximarnos a una obra de arte, ¿no? Es muy importante ese periodo. También después de Columbia University hago el AIM Program del Bronx Museum, que es otros seminarios en los que es gracioso porque repasando todo eso digo, ¿y cómo conseguí hacer? Mandando diapositivas te seleccionan sin conocerte, ¿no? O sea, se fijan en el trabajo y te van seleccionando y vas teniendo exposiciones en espacios ya desde el principio, desde el Bronx Museum, en espacios alternativos como Art in General, que ha sido pionero en lo que es un espacio alternativo, empieza en los 80, 90 y sigue todavía, White Columns, un PS1, 22, y era simplemente, o sea, no necesitas conocer absolutamente a nadie, es mandar tus diapositivas de tu trabajo, ¿no? Bueno, es que no había internet, ¿no? Se mandaban diapositivas o mandabas un dossier y esa era la forma, ¿no? Miraban el trabajo y daba lo mismo que se pareciera a esto o a lo otro y se seleccionaba. Quizás antes de empezar os voy a combinar la charla de alguna forma
enseñándoos cosas, poniendo algunos vídeos, pero quizás voy a leeros un statement de mi trabajo para contextualizarlo y para tener por lo menos un marco cómo entenderlo, ¿no? Yo entiendo mi trabajo como un gran mural, como un cuerpo de diferentes trabajos en distintos formatos, dibujos, películas de animación, con estos dibujos, textos, objetos. Generalmente elaboro proyectos en los que paso un tiempo, incluso años, desarrollando temas. Mi práctica discurre en la ambición personal excéntrica y elástica de campos diversos como la arquitectura, el urbanismo, la biología, la literatura o la ciencia. Esta desde un planteamiento de ficción entre la utopía personal, inocencia, y la distopía social. Mis piezas funcionan como una herramienta para hipnotizar el presente desde una ideación a futuro, reubicándolo en una sensibilidad y afectación específica. Estos desarrollos temáticos conllevan una manipulación de la causa de estudio hacia la manía, hacia la terapia y hacia la sugestión. Y ensimismamiento personal, un tipo de turn, un giro, una perversión que hace que las formas sociales de representación ya sedimentadas se elasticen o agrieten, se desprendan hacia mí. Un trabajo que se construye con ímpetus obsesivos fuera de la norma y funcionamiento de estos campos. Mis creaciones en películas de animación, vídeos, dibujo, escultura, proyectos educativos en formato de exposición construyen la privacidad, el pensamiento privado desde un discurso aprendido. Voy a empezar, no he hecho un recorrido, es cronológico el recorrido que voy a hacer, pero me voy a centrar en una serie de proyectos. Voy a ir como muy rápido, empiezo por preformato. Bueno, aquí hay una serie de piezas, estas no voy a hablar, estuvieron en Bilbo Art este año, son esculturas, pero me interesa más bajar a piezas, pues a piezas antiguas. Hay trozos de esta pieza que, por ejemplo, los hice en Bellas Artes, muchas veces destrozo y construyo piezas con partes, o sea que muchas piezas ya no existen porque me las he cargado para hacer otras, ¿no? Esta se expuso en Brasil en los 90, también aquí en la Galería Vanguardia. Esta foto es en la Galería Vanguardia. Voy pasando rápido porque no me interesa. Simplemente cuando empecé el domingo a plantear esta charla vi que empezaron a aparecer elementos desde hace siglos ya que luego van a volver a aparecer, como es el caballo de mar, como es la utilización de la naturaleza, de elementos de la naturaleza en distintos formatos, como es la idea del dibujo, el dibujo mío y de otros, sobre todo de niños, como es la idea del tiempo, en la creación de un diario en el que me autoimpongo hacer una pieza de 11 por 11 pulgadas todos los días, y el día que no trabajo tiene que haber un espacio en blanco, por lo tanto si lo expongo serían montones de espacios en blanco porque ha habido muchos días que he tenido que trabajar y no he podido estar en el estudio. Este diario es muy esquizofrénico, de repente trata de temas de la naturaleza, temas de suertes, la loto, miles, recortes del periódico que te duelen, cantidad unos percebes, y tiene una forma así como de mosaico, ¿no? Gigante, pero cada una de las piezas podría ser, yo qué sé, de 1000 personas, ¿no? No me voy a ir centrando, estos son todavía los 90, son látex, empieza el dibujo, pero me interesa bajar aquí porque empieza ya la arquitectura, ¿no? Una especie de interpretación. La arquitectura para mí es muy importante en el sentido de que es el escenario de nuestras vidas. Esto es una exposición en Recalde, donde eran unas vitrinas que estaban todas pintadas de azul oscuro y había esos agujeritos por donde podías ver lo que había dentro. De todo esto hay catálogos, aquí en la biblioteca hay, porque siempre, como me pareció tan fascinante esta biblioteca, siempre les he traído todo. Esto es en Japón, el inicio del trabajo del aquarium que luego hice con los caballos de mar, trabajando, es el único animal que el macho da a luz, ¿no? Entonces es ya como, ¿qué pasaría, ¿no? si los hombres dieran a luz? Y de ahí arranca también otro mundo. Este es otro proyecto que me interesaba mostraros porque aunque es
es muy del 90, de cuando tuve la primera exposición en Brasil. Son plantas que encontré, tienen este tamaño, son como unas vainas duras. En ese momento estaba dudando si hacía biología o no, no, tenía 30 y algo años, pero me pareció, no, tantos años no, aunque luego, si se os ocurre algo de eso, hacerlo, porque da tiempo a todo, ¿no? Y entonces aquí copié cómo trabajan los botánicos. Estuve visitando el herbarium de Cornell University, el Smithsonian de Washington. Entonces un botánico, cuando recoge una planta, cuenta, hay una narración de cómo se ha recogido, cuál es el proceso de recogida de esa planta, dónde estaba, cómo estaba, incluso con quién estaba y a qué distancia estaba, por ejemplo, la semilla de la planta inicial, ¿no? Entonces, aquí debajo no hablo de nada de eso, sino hablo de con quién estaba yo, cómo iba paseando con unas amigas en Brasil, tal, pero es un inicio ya de empezar a trabajar con la naturaleza en todas estas piezas también, ¿no? Aquí es con una serpiente. Esto es una serpiente de verdad, una serpiente tiene que ser curva, sin embargo aquí estaba recta, ¿no? También es un poco como, si te da miedo, es como un exorcismo, ¿no? El trabajar con esta pieza. Es un cottonmouth, es una de las serpientes más venenosas del sur de Estados Unidos. Esta es una pieza en Hessel Museum, en Bard College, el Centro de Estudios Curatoriales de Nueva York, y es transformar todo el espacio arquitectónico, alterando la dureza de las paredes, como si se volviesen blandas, ¿no? Son unas piezas que van haciendo que te dé la sensación de que las paredes se van haciendo blandas, como si las hubieses tocado y has dejado la huella. Veis alrededor de la ventana, aquí más cerca, en algún momento incluso están mordidos, o sea, es como si muerdes la pared, como si el espacio arquitectónico fuese una continuación del propio cuerpo, y verdaderamente lo es porque lo construimos. Esta pieza la volví a mostrar en el Aquarium muchos años después con la exposición de Ciencia es ficción, y funcionaba otra vez, ¿no? Hay veces que hay piezas que vuelven a funcionar en el tiempo, ¿no? Estas son las piezas ya fuera de la pared, ¿no? Estos son los mordiscos, y esta es una de las últimas piezas que hice en Nueva York antes de venir, que es como una coraza, esos dardos son para matar osos. Esta es una exposición a Antonio Barrola en Barcelona, también en el 2000. Bueno, me sirve un poco como de introducción, ¿no? De aquí me iría a dibujos que empieza a ser como como la práctica de mi trabajo durante bastante tiempo, ¿no? Son unos dibujos que de alguna forma sí mantienen ese punto biológico que os estaba comentando al principio, ¿no? Hay una intención muy clara. Está relacionado todo como con el mundo de la biología, hay un cruce, ¿no? Eliges un módulo, que es una mujer, y se reproduce. Estos dibujos tienen 3 metros o 4 metros, y es eso, reproduciendo como si fuese un módulo, y vas creando todas estas formas. Pero el proyecto ya con el que quiero arrancar es aeropuertos, que lo empiezo a hacer cuando llego aquí, ¿no? Cuando decido venir de Nueva York a trabajar, aplico para el trabajo en Artium, en el Departamento de Educación. Entonces es un momento en el que viajo bastante y el aeropuerto se me presenta como un espacio muy interesante, uno por cómo está colgado en ningún lugar, no tiene contexto, ¿no? Se habla mucho de contexto, para mí lo que me interesa es el no contexto, el no tener contexto, ¿no? Porque de alguna forma yo me encuentro sin ningún tipo de contexto y nunca le he dado importancia. Quizás de tener algún contexto en algún momento lo tuve, me sentí en Nueva York, ¿no? Pero esta idea de que todo cuelgue de algún sitio, el papel es Mylar, por lo tanto no hay parte de atrás, no hay nada alrededor, ¿no? Eso me parece importante, además, insistir en ese no contexto. Lo que hago es, en todos los proyectos me impongo unas normas, las cumplo o no, ¿no?
Aquí tenía que trabajar con aeropuertos por los que viajaba, no podía coger un aeropuerto por el que no hubiera viajado, ahí estaba rompiendo las reglas del juego, ¿no? Y es coger los planos del propio aeropuerto e irlos transformando, muchas veces son híbridos, cruzo dos aeropuertos, ¿no? Puedo cruzar Barcelona con Le Gaulle y hacer otro nuevo, o los voy exagerando, o sea que es un punto de partida para luego hacer lo que te da la gana. En muchos de estos aeropuertos los aviones son mujeres que despegan, que aterrizan en los fingers. Luego me doy cuenta de que se están moviendo, es lo que me empieza a pedir que haga películas de animación con estos dibujos. Empiezo a trabajar, hablo con Begoña Vicario, una profesora de aquí de la universidad, que es fantástica y me ayuda a articularlo todo, a buscar un equipo y a ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Y de hecho hago dos películas de aeropuertos que están en la página web, son largas, no os las voy a poner. Aeropuertos tiene formato de libro, de películas, están los dibujos, y luego esta es una exposición con un gran mural que se hizo en la Sala Recalde, un poco que era con dibujos. Aquí se ve un poco el tamaño que os decía de estos que caen, ¿no? Que son muy grandes, son rollos de mylar, ponía el rollo en la mesa y empezaba a dibujar, ¿no? Y iba así como boom, y cuando decía ya está, cortaba, ¿no? Entonces podían ser infinitos, ¿no? ¿Veis? Son dibujos transparentes. El mylar es como un papel vegetal, entonces deja transparentar bastante. Luego estamos en los 2000 y me hago una pregunta de qué mueve al mundo, ¿no? Entonces me autorrespondo que es el tiempo y el miedo, ¿no? El tiempo siempre me había preocupado porque no lo tengo, y el miedo me daba cuenta de que está ahí, ¿no? Y lo que más miedo da es tener miedo, y cuando tienes miedo es lo que te hace lanzarte como un Sputnik, ¿no? Porque estás notando. Entonces yo creo que esos dos, el tiempo y el miedo, empezaban a ser dos constantes muy importantes, no solo mías, sino que otra vez está en el Zeitgeist, está ahí, ¿no? este tiempo y este miedo. Entonces, esta película sí os la voy a poner, la de Tiempo y Miedo, es con música de Miquel García, que he trabajado con él bastante en los vídeos de animación.
ciencias ficción, que tomé el título prestado de un libro de Jean Palévé, que es el primer fotógrafo que filma el parto de los caballos de mar en un tanque, ¿no? En cautividad. Nadie lo había filmado en los años pues 20 o así. Y entonces ya llevaba tiempo trabajando, preparando esta charla he visto que llevaba mucho tiempo trabajando con el caballo de mar, que me lo encontré en unas farmacias chinas. Los chinos lo utilizan para el dolor de espalda, y los compré y sabía que iba a hacer algo, pero no, muchas veces sucede, compras algo, tienes algo, un libro, sabes que vas a trabajar, pero nunca llega la forma, intentas hasta que llegó la forma en el acuario. Entonces, al plantear una exposición en el acuario, yo la veía más como un gabinete de maravillas, en donde iba llevando todas las cosas que había hecho, pero el propio acuario, el personal, cuando estaba hablando, me sorprendieron. Al no ser un espacio de arte, me empezaron a preguntar, entonces, ¿dónde quieres trabajar? ¿En los tanques de agua? Y yo no lo había pensado, dije sí, ¿no? sin tener ni idea, pero porque vi que era una oportunidad grandísima de poder, como vemos, pues esto es un tanque de medusas, ¿no? De poner piezas en el tanque de medusas o interactuar. Estos son los bebés tiburones que hay por aquí en el Cantábrico, y están metidos en estas vainas, ¿no? Están colgados de las vainas. Había esculturas donde las anémonas, había aquí, por ejemplo, otras esculturas también como medio de cerámica, que fueron habitadas por cangrejos y se iban confundiendo muchísimo. Aquí se ve ya cómo van empezando. Entonces fue muy interesante esta pieza. Queda un libro, en el libro hay dos textos muy interesantes de Celeste Lalqueaga, que es una crítica cultural, escribe para Art Forum, pero sobre todo yo creo que ella junto con Marc Dion son los que más han trabajado esta idea del mar desde un punto de vista del arte, ¿no? Hay un texto también de Esteban Torres que es muy interesante, que fue otro invitado en este libro. Como veis, los dibujos podrían ser de estos primeros dibujos casi de mujeres victorianas que empiezan a mirar la naturaleza, a dibujar algas o a dibujar toda esta recolección de dibujos de la naturaleza, tanto marina como es un trabajo de archivo de mujeres. Aquí están, esta foto pues se ve un poco los pulpos, ¿cómo se dicen? Los buzos colgando y metiendo las cosas por detrás en los tanques de agua, y una serie de dibujos. Entonces, este proyecto fue muy interesante porque, claro, ¿cuál es nuestra aproximación? Este es un trabajo concebido desde el arte, concebido desde la ciencia. ¿Por qué exponerlo en un museo o en un aquarium, ¿no? Es más coherente un aquarium, pero si está en un aquarium, entonces es arte, la gente lo ve como arte, porque no han ido a un aquarium a ver arte, han ido a un aquarium a ver cosas de aquarium, ¿no? Del mundo científico. Por lo tanto, ya la lectura va a ser totalmente diferente, y fue muy interesante observarles cómo miraban en ese contexto, porque no tenían conciencia de que era arte lo que estaban viendo. Entonces veis, hay piezas metidas en distintas vitrinas, ¿no? Todas estas piezas aquí, pero no se sabe, llegaba un momento que no se sabía qué era qué, ¿no? Qué pertenecía al aquarium, qué no pertenecía al aquarium. Esto puede ser como un gabinete de maravillas también. Bueno, aquí hay un vídeo, es muy largo, no os lo voy a enseñar, pero por ejemplo, Aeropuertos, que era una serie un trabajo, os decía antes, que siempre trabajaba por proyectos, y llega un momento que paras un proyecto, pero ¿cuándo paras un proyecto? Lo paras pues porque tienes una exposición o no tienes más tiempo, o porque empiezas con otra cuestión, pero en este momento me invitaron a un museo de Chicago a exponerlo y a estar luego un mes de residencia allí en el 19,
y volví a retomar aeropuertos y seguí trabajando y tenía ganas de volver a trabajar. O sea que nunca se acaba, vuelves a revisitar tu trabajo y de repente empiezas a trabajarlo de otra forma y ves que quedan cosas por hacer. Pero este es un poco largo, os voy a poner otro vídeo de un proyecto que hice en el CEDAN, donde se me pidió que haga un dibujo, pero un dibujo gigante, un dibujo de alguna otra forma, y se me ocurrió, porque el CEDAN, no sé si conocéis, es el Centro de Arte y Naturaleza, es un museo que diseñó Moneo y está en Huesca, y está en medio de unos viñedos, o sea, los viñedos, hay una fuga de viñedos hacia el edificio y la tierra prácticamente entra en el edificio. Ahora se van a ver aquí, y era hacer un dibujo con esa tierra. El vídeo está producido por Biordu en Bilbao. Roba a Pedro para pagar a Pablo. El título está tomado del libro Walden de Thoreau. En Walden hay un capítulo dedicado a los paseos que Thoreau da por Cape Cod y habla de cómo el océano mueve la arena de un lado para el otro y utiliza la frase roba a Pedro para pagar a Pablo para explicar este fenómeno, este movimiento de arena. Traslado esta idea de movimiento de arena, pero esta vez en las salas del CEDAN. Y en lugar del océano, ahora son los visitantes del museo en su caminar por las salas los que van moviendo la arena. Esta es la primera montaña de tierra batida y empezamos a pisar. No estoy intentando crear una pieza de arte, sino una superficie de registro. Me divierto haciéndola, pero no me importa, ya que va a ser el espectador el que va a ir dándole forma, al final con su pisar y con su arrastre gestual. Hay 4 masas de arena, 4 registros que imprimen las huellas de los visitantes y que las esparcen delatando sus intenciones de paseo durante un corto tramo en las salas del museo. Esta idea precisa de registro me recuerda a los dibujos de los indios americanos, en concreto a Silverhorn, un artista y guerrero de los Plain Indians. Cuando miramos a sus dibujos, nos muestra cómo las figuras tienen siempre las marcas de sus huellas, que nos indican los recorridos que han realizado, si alguien les seguía, si se han transformado de humanos en osos. Nos van dando todos los dibujos, estas líneas casi abstractas, muchísima información de sus movimientos, mediante las representaciones de pisadas por el papel. No hay testimonio presencial. La gente que dejó sus huellas se ha ido. Solo hay un rastro. Y esto es lo que nos queda. Un dibujo, una prueba. Sea lo que sea, es un registro para un trabajo posterior. Por supuesto que me interesa el gesto de estas pisadas, su expresión, su trazo, su dibujo, pero me interesa más lo que el acto de dejar la huella, de manchar, de esparcir, puede decir en un futuro. Por lo tanto, es un proceso reverso. Creamos una huella a propósito para su posterior investigación. Es lanzar un documento a futuro. Esto me interesa en extremo, provocar conscientemente desde la práctica artística excitaciones que se resuelvan o conceptualicen en otro tipo de lugar y ambiente.
Este proyecto, Muro de Maravillas, lo empecé como en el 15, 16, 17, pero de alguna forma los puse en la taller, y la exposición que tengo ahora en la taller también tiene mucho que ver con este proyecto. Aquí sigo trabajando con la arquitectura, con la biología también, pero lo más interesante es que trabajo solamente con todos estos dibujos y collages que están hechos por capas, es como un sándwich de varias capas de dibujos, collages, pintura, papel mylar, todo parte de la misma imagen. Es una foto que me encuentro en un edificio de arquitectura soviética de los últimos años en la parte oriental. Voy a poner un vídeo que se titula "Este edificio es un bicho". Pero el edificio que más he trabajado es el Ministerio de Transporte de Tbilisi, del año 75, y es como si fuese un edificio que ha tomado vida y que podría estar creciendo él solo y lanzando partes, brazos, tejados de una forma súper bruta, ¿no? Y una vez que veo este edificio es con el que decido empezar a trabajar. Lo primero que hago con los edificios es fotocopiarlos y luego rompiéndolos en trozos, ¿no? A ver cómo funcionan, y este edificio en sí mismo es tan potente que todo empieza a partir de aquí, ¿no? En concreto, ese tejado en forma medio de trapecio es un bicho, está semi-humanizado, tiene vida propia, puede transformarse, mutarse y irse convirtiendo en otras cuestiones que escapan al control del hombre. Una vez que lo han construido, empieza a moverse y a ir creciendo, por lo tanto, tiene un punto de ciencia ficción, tiene un punto también orgánico, tiene un punto científico, botánico, que puede irse transformando, mutando y adaptándose. Esto es lo que me interesa, ¿no? de estos edificios, esta capacidad de que tengan vida propia. Esta idea también de mutación me parece como muy interesante, ¿no? Esta capacidad de mutar, pero sobre todo lo que indica es una posibilidad, ¿no? Es como muy optimista la idea, ¿no? Podemos cambiar, podemos mutar, las cosas pueden ir cambiando. Este proyecto también lo llevé a cabo, el de Muro de Maravillas, como proyecto educativo, ¿no? en Artium. A través de ver una obra de arte recogíamos en la pared toda la información del público. Lo que se trataba era de romper estas estructuras de poder y poder empezar también a incorporar otras opiniones y textos en la pared. Tuvo forma, en la exposición de la taller tuvo dos formas, dos exposiciones. En la primera parte se tituló Promesa, porque es la idea de que algo puede suceder, y en la segunda parte se tituló Twist, porque ya el edificio había mutado, había hecho un cambio. Hay montones de dibujos, este es el dibujo inicial, y todas las posibilidades. Es como ponerte una disciplina, como con los aeropuertos, no me muevo de estos planos. En este caso salen un cuerpo de trabajo de no sé cuántos dibujos, pueden ser unos 50, pero y vídeos, todos parten de este edificio, de esta foto de este edificio, que es una parte. Es un poco como que la foto tiene un efecto llamada, ¿no? Como Shakespeare te llama, te atrae y trabajas sobre ello. Esta primera parte de la exposición en la taller tiene muchísimos textos. Los textos también están escritos en la hoja de sala, colaboramos con Esteban Torres. Aquí están los textos, os enseño cómo estaban puestos. Todos estos números esa es la exposición y dónde estaban intercalados los dibujos con los textos. Por ejemplo, pudor. La veladura, papel mylar, da el matiz confidencial a los edificios. Un punto de presentimiento, el difumine, el pudor de la lámina superficial, distancia los bailes calamitosos de las construcciones fotocopiadas.
hace que sus colapsos sean percibidos como convulsiones, espasmos de un organismo no nacido que requiere una presencia, un tacto. Me interesa leer estos textos porque el último proyecto que os voy a presentar, el que está en la taller, de alguna forma viene de aquí, ¿no? Al leer esto hasta me asusté diciendo, es que está ahí, ¿no? Está muchos años antes, está ya este proyecto por ahí intentando salir, ¿no? Hay Rearquitectura, es otro texto que es interesante porque sí marca el cómo trabajar estos collages, cómo se van organizando, ¿no? Al simetrizar y reestructurar las arquitecturas originales del libro, estas van perdiendo realidad, pertenencia a un lugar arquitectónico e histórico, para acomodarse a un nuevo protocolo de uso. Su nueva forma puede ser querida o requerida, como objeto de proyección, un soporte de emancipación personal ante la brutalidad de la vida. Y por último os muestro igual la otra parte, Twist, que es ya el final de la exposición, donde los dibujos de alguna forma se amplían también a fotografías gigantes, cada uno de estos dibujos. Entonces vuelve a haber otro juego de escalas que descontextualiza totalmente la idea inicial. IDPC es el proyecto, el último, se está exponiendo ahora en la taller, en Bilbao. El Instituto de los Pasillos Complejos es un artefacto que se puede definir de distintas maneras. Puede ser una maqueta arquitectónica o puede ser una escultura, o finalmente se está convirtiendo en un objeto que genera conversaciones e interpretaciones ajenas a mi autoría. El tiempo es otro elemento clave, ya que la pieza se entiende en su apariencia objetual, escultórica, y como modelo o maqueta de proyecto. Una voz dentro de la maqueta habla de vivencias y deseos. Ya no es la totalidad del objeto que habíamos visto antes, sino que ahora esta pieza crea escenarios que responden a supuestas tramas, se vean o no. Por lo tanto, la temporalidad ya no es escultórica, sino que es proyectual y el tiempo es elástico. La cara oeste son panelaciones muy simples que forman ángulos de 90 grados y una gran boca circular, Hollywood Bowl. La boca contiene una serpiente y hay un foso. La casa norte, Fata Morgana, excitaciones y espejismos, con una constante alusión a las zonas superiores e inferiores de la pieza. Vemos diferentes tipos de escalas representados por los personajes y los tamaños. Esto da a la maqueta la posibilidad de crear escenarios y tramas. Noroeste. La maqueta es más detallada y orgánica. En la explanada noroeste encontramos la gran grieta. La cima es cóncava y convexa. Su superficie es absorbente o emergente, dependiendo del espejismo que proyectemos. Este. El este es más fraccionado que el sur y contiene 3 escenas: el parque de recursos, el frontón y la grieta. Pues esto es el Instituto de los Pasillos Complejos, que el título viene de alguna forma de todos estos pasillos y recovecos que se van formando en esta pieza, que
me refiero a ella como maqueta porque sí tomo prestado lenguajes de arquitectura, pero también podría ser una escultura, es un híbrido, también es una escultura ecuestre o vuelve a ser un bicho. Tiene esas patas que parece que se van a mover, que quiere moverse, que tiene intención de moverse, por lo tanto es la promesa de que se va a mover, o el ADN de que algo, de un bicho que puede nacer, no sabemos de qué, ¿no? Esta sería la escala, que eso es muy importante, la relación con el cuerpo de esta pieza, ¿no? Y aquí se ve el total, es como una mesa de trabajo, una mesa de proyectar. Los arquitectos hablan de proyectar, proyectan sobre esa mesa. Para mí, los que han estado en este proceso, ha sido como una mesa de pensar, ¿no? De tomar decisiones, de ir colocando piezas, pero sobre todo lo más interesante de todo en este trabajo ha sido todo lo que escapa, prestar atención a lo que se está escapando a la intención, ¿no? Todos esos accidentes que surgen, si pongo una pieza aquí, qué espacios se van generando, ¿no? Diríamos que sería como el mal urbanismo, esos espacios que van generándose, pero que es lo más interesante, y prestar atención a lo que te va pidiendo y dónde te va llevando, ¿no? Tiene un formato como de Fata Morgana, es una simetría, hay una arriba y una abajo que no es simétrico. Y está todo atravesado por una torre con una mano que lo corta en el perímetro. La exposición también tiene, el Instituto de los Pasillos Complejos tiene una exposición y una publicación. La exposición podemos ver un poco ahora qué look tiene, cómo estaría la pieza en la taller. Contextualizada con dibujos que también forman parte del proceso de cómo se ha construido la pieza. Todos los dibujos, todo lo que hay alrededor tiene una relación con la propia pieza, aunque no lo parezca, aunque parece que se escapa, como todo esto que se escapa del marco, la grieta de cerca. Y luego tiene una publicación que quizás es lo más interesante, explicar este proceso. Se llevó a cabo antes normalmente una pieza se interpreta en el destino, cuando se está exponiendo, ahí es el momento de interpretación. Sin embargo, esta pieza llegó a su destino interpretada y trabajada. Se hicieron en Biordu, en el estudio en Bilbao, una serie de reuniones y de convocatorias en grupos pequeños, 6 personas, 2, por ejemplo, online. También eran épocas, era mayo, no te podías reunir más gente, pero sobre todo la intención de Biordu, de esta convocatoria, fue hablar de arte, de arquitectura de una forma diferente, que no sea, vamos a buscar otros modos de hablar, más parecido quizás a lo que hay en la Universidad Americana, que son los critiques, ¿no? O sea, se tiene un objeto, algo que hemos hecho, y empezamos a hablar. Tenemos unas pautas, tenemos una información previa, pero se habla desde el diálogo, desde el compartir, desde lo crítico también, ¿no? Y desde la necesidad de que hay que hablar y tiene que ser algo interesante, no solamente quedar bien, ¿no? Eso es el criticismo, ¿no? Al que le toca lo agradeces, pero a veces también te duele. Entonces este formato era un cruce entre ese formato de Art Critique y esa otra búsqueda de formatos de invitar a gente con un vino y empezar a hablar. Se mandaban unos previos, una información previa de lo que iban a ver y a lo que venían, y se generaban unas conversaciones que han sido muy interesantes y se han grabado, ¿no? Todos esos diálogos es lo que forma parte de esta publicación, ¿no? Por supuesto, los diálogos están súper editados para que corran, ¿no? Para que sea interesante. En esas conversaciones había derivas, de repente se podía hablar de muchísimos temas, ¿no? De la pieza, de los escenarios. La pieza está compuesta por diferentes escenarios que son casi escenografías, por lo tanto empieza a tener una relación de tiempos extraña, por lo tanto también hay tiene un carácter cinematográfico, tiene una relación con
con la ruina, no se sabe si está en un proceso de construcción o de destrucción, hay un juego de escalas. Por lo tanto, van saliendo también, sale Albert Speer, el arquitecto de Hitler, que trabaja con la idea de la ruina, concibe los edificios ya pensando en cómo serán a futuro, ¿no? Que es muy, muy interesante. Bueno, que van surgiendo unas Babelplatz, estos edificios, monumentos y antimonumentos. Entonces, surgen muchas derivas, cada uno lo va a ver. Duchamp decía que una pieza de arte se termina con usted, mi querido visitante, ¿no? O sea, no la terminamos nosotros, sino va a tener miles de interpretaciones, depende de cuánta la gente que lo vaya viendo. Entonces, de alguna forma, en estas sesiones de Biordu recogimos todas estas interpretaciones y todas las relaciones, y la publicación lo que hace es, aquí hay personas por Zoom, Sally Gutiérrez, José Bueso, de distintas disciplinas, había arquitectos, había artistas, había una filósofa, había un lingüista, había dos arquitectos, uno en Chicago, otro en Nueva York, o sea, mucha gente, queríamos que fuera muy interdisciplinario, y fuimos recogiendo todas esas derivas, todos esos comentarios que están en la página web, y hay una pequeña publicación. Aquí, por ejemplo, no está el total, pero os voy a leer uno para terminar, y así terminamos a tiempo. Uno de los comentarios, bueno, la pieza esta empieza con un sueño también, ¿no? Que es un texto: la casa para cuando me haga pequeña es la casa que dibujé de niña. Todos los muebles lo robaron, hicimos un parque con los restos de los aviones invisibles, de aviones espía. El parque era inaceptable porque era indetectable. Mi casa es una casa espía también. Yo espío y a veces pienso que recuerdo el futuro. Es la ansiedad infantil por tener una lejanía para volver a esa casa. Quiero tener, pero no quiero caer. El acero de los aviones fue mi culto adolescente. Mi casa tiene muros de fuselaje, muros espía. Yo les cuento cosas y esos muros, luego, ellos se las cuentan a otros y todos me miran mal. Esto es una especie de cuento, de sueño, de donde parte de alguna forma la ideación de cómo construir esa pieza. Dentro de las conversaciones que surgieron, por ejemplo, Ibai, un arquitecto, dice: tu escultura es más cercana a la ruina que algo que se fuera a construir ahora, porque esa pieza es un fracaso y es una proeza. Mientras no tenga uso, no tenga utilidad, su arquitectura diluye el concepto de arquitectura. Y lo único que le va a quedar para entrar en la guerra con los años es la ruina. El Instituto de los Pasillos Complejos es un artefacto que rapta el uso y nos traslada con una carga intangible e impotente de imágenes y de miradas hacia el colapso. Y ahí encontraremos un espacio de supervivencia. Mientras la arquitectura va muriendo, se produce un viaje interior, hacia atrás en el tiempo. Aquí, más que de un ejercicio de presentes, hay un ejercicio de futuros y pasados remotos. Bueno, y podría seguir leyendo más diálogos de gente que ha participado en este proyecto y que es muy interesante, y que yo personalmente como artista estoy muy agradecida porque es de una gran generosidad, ¿no? el tener esta calidad de conversaciones y que van aportando a la construcción de la obra y a la construcción de esta publicación. Ha sido un ejercicio para mí intelectualmente muy potente y muy interesante, ¿no? Es como crearte un artefacto que te ayuda a pensar, más que nunca pienso voy a hacer una cosita y mira cómo queda ahí, mira tal. Para mí es todo un ejercicio de que me ordeno ideas, ¿no? Los dibujos también, ¿no? El sentarte y dibujar es muy duro también, ¿no? Vas ordenando las ideas, y esta pieza ha sido muy larga, ha tardado un año en hacerse, precisamente por eso, ¿no? Porque es difícil. Es difícil porque es muy sincera, en el sentido de que cumple unos deseos y unas intenciones muy claras, no tiene ninguna intención de ser una obra de arte. Yo creo que trabajar igual en la educación nos hace también estar abierta a ese diálogo constante con tu entorno, que al final termina siendo colaborativo, parte del proceso. Totalmente de acuerdo, y sobre todo
por un lado por la educación, pero por otro lado en esta pieza sí pedí ayuda a Esteban Torres, porque trabaja en arquitectura, es artista, pero trabaja en arquitectura. Y encima está aquí enfrente. Y entonces, de esa colaboración ha sido súper rico, ¿no? Como es rico y es súper interesante cuando ves una obra de alguien con otra persona en un museo. En cuanto generas un diálogo, empiezan a surgir cosas que a ti sola no se te hubiesen ocurrido, pero que en ese contexto dialógico empiezan a suceder. Es como un calentar motores y que necesitas esa especie como de ping-pong, ¿no? De lanzar pelotas y de ir contestándote. Y en este sentido sí ha sido de los proyectos más colaborativos, pero también he colaborado en otros, como en Roma Pedro, en el vídeo también y en la realización de toda la pieza en el Cedán, ¿no? Sí es verdad que cuando veía esta pieza terminada era la que más me siento que se acerca y que sumariza de alguna forma el trabajo en la educación, ¿no? Porque ha sido una pieza que todo el mundo se atreve libremente, no les da miedo de hablar, y yo creo que esta especie de formato colaborativo hace que tenga una entrada muy accesible, con una clave arquitectónica y con una serie de claves que, aunque la pieza sea difícil, es fácil su apropiación, ¿no? Por lo tanto, desde el momento que se logra hacer eso, en educación eso es lo más importante, porque luego el resto ya es trabajo, pero ya han entrado, ¿no? Y eso es importantísimo. ¿Qué es aquello intrínseco que nos hace ver o adentrarnos en algo, ¿no? Otra vez, el efecto llamada, ¿no? Pero sí, ¿no? Toda esta parte de arquitectura yo tengo suerte de poder colaborar con Esteban y luego ya en Biordu con más arquitectos que han estado viendo la pieza. Y luego también, como se ha dilatado tanto en el tiempo con la pandemia, la exposición era en marzo y ha sido en septiembre, octubre, ha dado tiempo a hacer las sesiones de Biordu, hablar muchísimo y... No, ha sido para mí de los proyectos más interesantes que he hecho, y quizás ha sido por eso, por la parte colaborativa. Pues mil gracias a todas y todos.